Hola, mi nombre es Flor María Bendaño Garzón, soy estudiante de noveno semestre de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria Compensar. Hoy quiero hablar sobre el caso de fraude financiero que generó bastante escándalo en Colombia y es el caso de DMG, David Murcia Guzmán. Antes de entrar en detalle sobre este caso, comenzaré explicando algunos conceptos importantes que nos ayudarán a entender mejor la situación. ¿Qué es el fraude financiero? El fraude financiero es una práctica engañosa utilizada para obtener dinero, activos o beneficios de una manera ilícita, mediante la manipulación y ocultamiento de información o suplantación, perjudicando económicamente a la víctima. Tipos comunes de fraudes financieros. En ellos encontramos esquema de Ponzi o piramidales. Prometen altas rentabilidades sin actividad real, pagando a los primeros inversores el dinero de nuevos participantes. Estos colapsan cuando cesan las entradas de nuevos fondos. Por otra parte, tenemos el pump and dump. Se infla artificialmente el precio de una acción mediante desinformación. Luego los creadores del fraude venden a los demás y pierden cuando el precio cae. Ahora el phishing and parment. Envío de mensajes falsos como mails, mensajes o páginas web que imitan entidades oficiales. Esto con el fin de obtener datos confidenciales. En el parment incluso se redirige automáticamente a una página falsa. Por otra parte, tenemos la suplantación de entidades autorizadas. Se imitan empresas legítimas para engañar a los inversionistas. Es frecuente en redes sociales, en mensajería, sobre todo usando nombres o imágenes familiares. También encontramos el fraude con criptomonedas. Se promocionan monedas falsas o inversiones de criptomonedas con promesas de ganancias rápidas. También existen estafas donde se clonan plataformas legítimas. Clonación de tarjetas y fraudes bancarios. El uso no autorizado de información de tarjetas por dispositivos instalados en cajeros, compras fraudulentas. También existe el carding con un pequeño cargo oculto que va vaciando la cuenta. También encontramos el fraude empresarial o contable, la manipulación de registros financieros, la creación de facturas falsas, pagos indebidos o malinversión de fondos dentro de una organización. Y por último, encontramos el fraude de crédito o de identidad, obtención de préstamos o créditos usando la identidad ajena de otros datos falsos pueden afectar seriamente el historial de crédito. Continuamos con el impacto y las consecuencias del fraude financiero y las medidas recomendadas para poder prevenir el fraude. En el impacto y consecuencias de fraude financiero encontramos los individuales y sistemáticas. Las individuales es la pérdida total del ahorro o inversiones con fuertes consecuencias económicas y psicológicas. Las sistemáticas es la disminución, la confianza en el sistema financiero, elevando los costos de préstamos, distorsionando mercados e incrementando la carga regulatoria. En Colombia se estima que entre el 11% y el 15% de la población ha sido víctima del fraude financiero. El impacto económico anual es de casi 8 billones de pesos. Medidas recomendadas para prevenir el fraude. Verificar siempre la legitimidad en la entidad o oferta financiera antes de invertir o compartir datos personales. Revisar registros oficiales. Educar tu perspectiva financiera. Infórmate sobre las señales de alerta como promesas de altos rendimientos sin explicación, presión para decidir rápido o la falsa transparencia. Ser cauteloso con los mensajes. Evitar clicar enlaces sospechosos. No compartas datos personales o bancarios en respuesta de correos o mensajes no verificados. Monitorear las cuentas frecuentemente para detectar cargos o movimientos inusuales ante lo posible. Utilizar herramientas tecnológicas como autenticación en 2 pasos, antivirus o actualizando el cifrado de los datos para mejorar la seguridad digital.
Ante sospechas, actúa inmediatamente, contacta a la entidad oficial, denúncialo con las autoridades competentes, por ejemplo, la Fiscalía, Superintendencia Financiera, recopilando evidencias o comprobantes, capturando correos para así poder respaldar la denuncia. Continuamos con el fraude financiero de DMG. David Murcia Guzmán. ¿Qué fue DMG? ¿Cómo funcionaba? ¿Por qué fue un fraude? El caso de fraude financiero de DMG, David Murcia Guzmán, es uno de los escándalos más grandes de la historia recientemente en Colombia y en varios países de América Latina. A continuación explicaré la forma detallada que fue DMG, cómo funcionaba, en qué consistió el fraude y cuál fue su desenlace. ¿Qué fue DMG? DMG Grupo Holding SAS SA fue una empresa creada por David Murcia Guzmán en Colombia en el 2003. DMG se presentaba como un aglomerado de negocios legales en áreas como comercialización de tarjetas prepago, venta de electrodomésticos y otros productos, inversiones en publicidad y salud y entretenimiento. Sin embargo, el verdadero modelo del negocio DMG era una pirámide financiera o un esquema de Ponzi. ¿Cómo funcionaba? El esquema de DMG funcionaba de la siguiente forma. Los usuarios compraban tarjetas prepago por un monto de 100,000 hasta varios millones. Se les prometía una rentabilidad entre el 50% y el 150% en pocos meses. Para retirar ese dinero o llamadas ganancias debían traer más personas o referidos que compraran también tarjetas. A mayor monto invertido, mayor número de referidos y mayores supuestamente las ganancias. El sistema se sustentaba en el dinero nuevo que ingresaba sin ninguna inversión real o sostenible. ¿Por qué fue un fraude? Modelo insostenible, al depender inclusivamente de dinero de nuevos inversionistas. El esquema estaba destinado a colapsar cuando no entrara más dinero. Falta de regulación. DMG no estaba registrado como una entidad financiera, pero captaba dinero de público. Blanqueo de capitales. Se investigaron vínculos de DMG con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas. Captación ilegal del dinero. Lo hizo sin autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia. Captura de David Guzmán. En noviembre del 2008, el gobierno colombiano intervino a DMG tras una ola de protestas de personas que no podían recuperar su dinero. David Murcia Guzmán fue capturado en Panamá y extraditado a Colombia. En el 2010 fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue condenado por lavado de activos. Las consecuencias de este caso: se calcula que más de 500,000 personas fueron estafadas solo en Colombia. Las pérdidas superaron los 1.2 billones de pesos en colombianos, generando protestas masivas en departamentos como Nariño, Putumayo, Caquetá, donde muchas personas habían invertido todos sus ahorros. El caso impulsó reformas legales contra la captación masiva e ilegal de dinero. ¿En dónde está David Murcia Guzmán ahora? Murcia fue liberado en el año 2023, tras cumplir condena en Estados Unidos y Colombia. Ha intentado regresar al mundo de los negocios, pero bajo gran escrutinio. En entrevistas recientes ha afirmado que quiere reparar las afectaciones, aunque muchos lo siguen considerando un estafador. DMG funcionaba mediante un mecanismo de venta de tarjetas prepago
que podían ser utilizadas luego de la compra de bienes y servicios ofrecidos por los comercios asociados a DMG: supermercados, tiendas de electrodomésticos, muebles, vehículos, etcétera. El componente de la pirámide tipo Ponzi se presentaba cuando les devolvía a los depositantes el total o parcialmente los recursos entregados por la compra de las tarjetas a tasas muy superiores a las ofrecidas por el mercado financiero tradicional. La estructura de la ganancia de DMG tendría cuatro componentes: comercial 30%, lavado 15% y pirámide 20%, manejo financiero 10%. El esquema de Ponzi es una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido y del dinero de nuevos inversores. La forma en que pretendieron lavar el dinero fue creando una extensa red de empresas con relación a comerciales incestuosas, entre estas, la cual hacía más difícil el rastreo del dinero por parte de las autoridades. Este movimiento de dinero dentro del grupo holding como factor de distracción estaba completado con las operaciones económicas difíciles de rastrear, por ejemplo, la capitalización de empresas existentes y con falsedades contables o doble contabilidad que impedían a las autoridades tributarias identificar la verdadera cuantía o el origen de los recursos declarados. Tal es el caso de las inversiones de Sánchez Rivera CIA, una de las empresas que fue utilizada como intermediaria para aparentar la circulación del dinero. Las protagonistas de esta organización también crearon empresas en el exterior para enviar dinero fuera de la jurisdicción de las autoridades colombianas, lo cual estaba implicadamente documentado en la literatura especializada como una de las tipologías de lavado de activos más comunes. La Superintendencia de Sociedades encontró que desde septiembre del 2007, DMG operó varias empresas detrás del escudo de la inversión Sánchez Rivera y CIA. Estas transfirieron a aquellas aproximadamente 40.000 millones de pesos en efectivo a título de anticipo, de los cuales Inversiones Sánchez Rivera destinó como préstamo 31.000 millones de pesos a varias de las sociedades, cerrando así el ciclo de operación. Inversiones Sánchez Rivera y CIA reemplazó a la sociedad Grupo DMG en el rol que ésta tenía, entre otras, frente a las sociedades DMG Fashion, DMG Publicidad y Mercado Colombia, Bionat Labs S.A., a través de contratos de cuentas y participación en los que la sociedad en cuestión era la sociedad oculta. Según la Fiscalía, DMG había adquirido, custodiado, administrado, transformado e invertido dinero proveniente del delito de captación masiva y habitual no autorizada, con el propósito de darle apariencia de legalidad de dinero. Los clientes entregaban su dinero, recibían las tarjetas electrónicas y conferían poderes a los abogados, quienes con ellos constituían las empresas, se nombraban dignatarios y otorgaban representaciones legales. Estas empresas sirvieron para abrir cuentas bancarias a través de las cuales se movieron millonarias cantidades de dinero. Argumenta la Fiscalía que dichas sociedades fueron simple formalidad de papel, porque a pesar de que fueron legalmente constituidas, no tuvieron sede social para ser notificadas o atender sus clientes, presentando particulares vínculos como que todas tenían domicilio en Bogotá. Algunas en la misma dirección fueron fundadas entre enero y febrero del 2008
con capital de 100 millones de pesos, 16 tuvieron el mismo objeto social, varias de ellas estaban representadas por una misma persona, en donde coligió que carecieron de existencia física y por lo mismo no funcionaron. Si desde la Transparencia por Colombia compartimos algunas recomendaciones con el fin de seguir aportando una lucha contra la corrupción y mitigar este impacto de una sociedad. De esta experiencia se podría concluir que una de las herramientas como registro de beneficiarios finales públicos podría contribuir a una detención más temprana y efectiva de estos esquemas fraudulentos y facilitar la investigación respectiva de sanciones de los responsables de estos actos irregulares que se escudan en las figuras legales.